Hoy en el video, ¿por qué Dios transformó a Nebucadnezzar en un animal? Cuentos de la Biblia. YouTube. Durante el reinado de Nabucodonosor II, el imperio neobabilonio alcanzó su apogeo de gloria antes de ser superado por el imperio persa. Este rey es recordado por ser un gran constructor y restaurador, famoso por obras como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y una construcción que algunos creen que podría ser la Torre de Babel en Irak. Nabucodonosor es considerado uno de los mejores gobernantes en la historia de su reino, siendo el hijo de Nabopolassar, un general caldeo que se declaró líder de lugares como Palestina, Siria y Mesopotamia tras la caída de Ashurbanipal. Así, Nabucodonosor estableció un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo imperio sirio. Logró dominar estas regiones, derrotando a los egipcios en la batalla de Carcamish en el año 605 AC. Y después de la muerte de su padre en el mismo año, ascendió al trono con el objetivo de continuar expandiendo los territorios que su padre había comenzado a conquistar. Una de sus conquistas más significativas fue Jerusalén. Dios usó Babilonia para castigar a Israel por su culto en vano y por su rebelión contra él. Durante este tiempo, entre 607 y 586 AC, los judíos fueron llevados a Babilonia como prisioneros varias veces, especialmente después de su rebelión contra el imperio babilónico. Nabucodonosor envió sus ejércitos contra Judá, sitiando Jerusalén durante más de un año, lo que resultó en la destrucción del templo judío, la captura de miles de judíos y la ruina de la ciudad. En una de estas deportaciones, Daniel fue llevado a Babilonia, donde el rey le honró mucho después de que Daniel interpretara uno de sus sueños, como se relata en el capítulo 2 de Daniel. Más tarde, Nabucodonosor tuvo otro sueño que, como el primero, ningún sabio en Babilonia pudo explicar excepto Daniel en el capítulo 4 de Daniel. El rey se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas para contarles las maravillas que Dios le había hecho, proclamando la grandeza de Dios y la eternidad de su reino. Se cree que transcurrieron unos 30 años entre los acontecimientos descritos en los capítulos 3 y 4, que pondrían a Daniel a unos 50 años y a Nabucodonosor a una etapa avanzada de su vida, un tiempo para mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que había hecho. Sabemos que Daniel es el que escribió este libro que estamos revisando. Sin embargo, en el capítulo 4, aparece un narrador inesperado. Las palabras provienen directamente de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Daniel las incluyó en su texto. Este mensaje dirigido a todos en el mundo muestra lo que el rey más poderoso quiso compartir sobre lo divino al final de su vida. La importancia de reconocer las maravillas y obras del Dios Altísimo en su vida, destacando la grandeza y el poder de sus actos y el carácter eterno de su dominio. El testimonio de Nabucodonosor sobre su experiencia con Dios fue tan significativo que decidió compartirlo con todos los pueblos y naciones a través de un decreto real, que más tarde, por inspiración divina, Daniel incorporó a las Escrituras. Se cree que Daniel incluyó este relato de un rey no judío para glorificar a Dios, y debido a que el cambio real en Nabucodonosor era evidente e indiscutible, la voluntad del rey de hablar sobre el Dios celestial que conoció personalmente es notable y algo que debemos aspirar a imitar. Hasta la fecha, Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel en 3 ocasiones distintas, la primera en Daniel 2, versículo 47, después de lo cual Daniel interpretó su sueño, y el rey proclamó que el Dios de Daniel es el Dios de los dioses y Señor de los reyes. En el segundo en Daniel 3, versículo 29, después del milagro de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor condenó severos castigos a cualquiera que hablara mal de su Dios, admitiendo que ningún otro Dios podía salvar de esta manera. El tercer se narra en el capítulo que estamos discutiendo, donde Nabucodonosor desea anunciar la grandeza divina que fue testigo. Este capítulo
Es único porque presenta el testimonio personal de un rey gentil sobre cómo Dios transformó su corazón. Nabucodonosor se convierte en un testigo modelo, alguien que comparte lo que ha visto y experimentado, mostrando la importancia de comunicar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Satanás está muy interesado en hacernos callar sobre las obras y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Al mirar las escrituras y los libros de historia, vemos que Nabucodonosor fue un rey notable en lo que hoy es Irak, considerado uno de los mejores en su historia, pero en este relato admite que el reino de Dios es mucho mayor y su dominio es único, por ser eterno. Antes de que se le pusiera a prueba su humildad, Dios le dio al rey la oportunidad de corregirse a través de una advertencia en un sueño. El relato bíblico nos dice que Nabucodonosor estaba en un momento de tranquilidad y prosperidad en su palacio cuando tuvo un sueño inquietante. A pesar de su paz, este sueño le asustó y convocó a todos los sabios de Babilonia para interpretarlo, pero nadie pudo hacerlo hasta que llegó Daniel, conocido como Belteshazzar. Nabucodonosor reconoció en Daniel un espíritu especial y le pidió que interpretara su sueño. Este momento de descanso para el rey, marcado por la tranquilidad y el éxito después de conquistar naciones y embellecer Babilonia, fue interrumpido por esta segunda revelación divina. A diferencia de antes, Nabucodonosor recordó el sueño pero no su significado, lo que lo llevó a buscar otra vez la interpretación entre los sabios, que una vez más fracasaron. Es interesante que Daniel no fuera llamado con los otros sabios al principio, lo que sugiere que a menudo las personas no buscan la ayuda de Dios hasta que todas las otras opciones han fallado. Así como hoy, solo buscamos al Dios bombero. La situación cambió cuando llegó Daniel, y el rey, llamándolo Belteshazzar, reconoció que necesitaba la guía del Dios de los judíos después del fracaso de sus propios asesores. Nabucodonosor le contó a Daniel los detalles del sueño que le había preocupado profundamente. En este sueño, vio un árbol enorme en el centro de la tierra, tan alto que su cima alcanzó el cielo y era visible desde todos los rincones del mundo. Este árbol, hermoso y lleno de frutos, proveía alimento para todos y sombra para los animales de campo, mientras que los pájaros del cielo habitaban en sus ramas. Sin embargo, en su sueño, un mensajero celestial descrito por Nabucodonosor como un observador y santo, ordenó que el árbol fuera cortado, que sus ramas fueran cortadas, que sus hojas y frutos se dispersarían, dispersiendo así a las criaturas que se refugiaran en él. La orden incluía dejar el tronco de sus raíces en la tierra, asegurado con hierro y bronce, y que el rocío del cielo humedeciera este tronco, compartiendo su destino con las bestias del campo. El sueño reveló un cambio drástico. El corazón del hombre sería reemplazado por el de una bestia, viviendo entre ellos y alimentándose como ellos durante un periodo de 7 tiempos, comúnmente interpretados como 7 años. El propósito de este sueño era mostrar que el más alto tiene autoridad sobre los reinos de los hombres, otorgando poder a quien él quiere, incluso a los más humildes. Nabucodonosor, al contar este sueño a Daniel, buscó su interpretación, ya que ningún otro hombre en su reino había sido capaz de explicarlo. La imagen del árbol que alcanza el cielo se remonta a la Torre de Babel, un proyecto de la misma región que buscaba alcanzar el cielo, simbolizando el orgullo humano. Este sueño no solo reveló la humildad forzada de Nabucodonosor, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. En este punto, Nabucodonosor, a pesar de sus grandes logros, se enfrentó a la posibilidad de perder todo lo que había construido, recordándonos la advertencia de Cristo sobre la riqueza y la autosuficiencia que ignoran a Dios. Este episodio subraya la importancia de reconocer nuestra dependencia de Dios, independientemente de nuestros logros personales. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un plan lleno de bienestar y amor que nos revela de diversas maneras. En el caso de Nabucodonosor, Dios eligió hablarle a través de un sueño.
A menudo Dios también se comunica con nosotros de maneras inesperadas, utilizando a personas específicas para guiarnos hacia su plan divino. Al interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel, también conocido como Belteshazzar, quedó atónito durante un tiempo, reflejando profundamente el significado del sueño y sus implicaciones para el rey. A pesar de la preocupación que esto le causó, el rey instó a Daniel a no preocuparse y a revelar la interpretación. Daniel explicó que el gran árbol que Nabucodonosor había visto simbolizaba al propio rey y su vasto reino, que había crecido fuerte y ancho, visible en toda la tierra. Sin embargo, el mensaje del vigilante celestial, que ordenó que el árbol fuera cortado pero que dejó el tronco de sus raíces en la tierra, indicó que Nabucodonosor sería separado de la sociedad humana y viviría entre las bestias del campo, alimentándose como ellas hasta que reconociera que el más alto gobierna los reinos de los hombres y otorga poder a quien él quiera. La sentencia de vivir como una bestia durante 7 veces reflejaba un período de humillación divina para el rey hasta que aceptó la soberanía de Dios. Sin embargo, el mandato de dejar el tronco de las raíces en la tierra sugirió que el reinado de Nabucodonosor sería restaurado una vez que reconociera la autoridad suprema de Dios. Daniel, conmovido por su preocupación por Nabucodonosor y emocionalmente afectado por la dura realidad del sueño, instó al rey a arrepentirse de sus pecados y actuar justamente, especialmente hacia los oprimidos, como una forma de prolongar su período de paz. La situación era delicada para Daniel, quien a pesar de su lealtad al rey no se abstuvo de transmitir un mensaje tan difícil. Esto demuestra la integridad y el valor de Daniel como profeta de Dios, quien a pesar de los conflictos personales y el respeto por el rey, cumplió su deber de comunicar la voluntad divina, incluso cuando esto implicaba noticias desfavorables para Nabucodonosor. Este episodio pone de relieve la importancia de la fidelidad y la honestidad en el servicio de mensajeros de Dios, así como el poder transformador del arrepentimiento y la humildad ante la soberanía divina. La primera parte del sueño de Nabucodonosor probablemente no le asustó y pudo haber alimentado su orgullo reflejando la grandeza de su reino. Sin embargo, la raíz del juicio divino está en la actitud arrogante del rey, que se veía casi como un sustituto de Dios. Esta imagen del árbol imponente cuya cima alcanzó el cielo, evoca la historia de la Torre de Babel, donde la arrogancia humana llevó a la gente a llegar demasiado lejos, desafiando el lugar de Dios. Este tema de orgullo y caída se repite en la literatura profética, como en el caso de una Siria descrita por Ezequiel, donde la metáfora del árbol se utiliza para ilustrar el orgullo del reino y su inevitable caída. Isaías también capta este tema al describir los pensamientos del rey de Babilonia, que aspiraba a ascender al cielo y equipararse con el más alto. Reflejo claro de la actitud excesiva de Nabucodonosor, la historia enseña que la gloria y el reconocimiento pueden llevar fácilmente a la vanidad y al orgullo, lo que a menudo resulta en la caída de aquellos que se ven por encima de su realidad humana. En el mundo moderno, vemos ejemplos similares en figuras públicas como actores y atletas, cuyos éxitos terminan siendo su caída debido al mismo ciclo de orgullo y caída. La intervención divina viene a través de un observador y santo, posiblemente un ángel, que anuncia el juicio de Dios. Este juicio no solo implica la caída de Nabucodonosor de su posición de poder, sino también su degradación a un estado menos humano, viviendo como una bestia entre las bestias del campo. Esta condición de vivir como un animal, descrita como lisentropía en términos médicos, aunque no necesariamente vinculada a una enfermedad conocida, simboliza la pérdida de la dignidad humana que viene con el orgullo extremo. El propósito de este juicio severo es enseñar a Nabucodonosor y a todos nosotros una lección vital, que el Altísimo gobierna los reinos de los hombres y otorga poder a quien Él quiere. A pesar del poder que Nabucodonosor había acumulado, tuvo que aprender que su dominio fue otorgado por Dios, quien tiene la autoridad máxima sobre todos los reinos y puede eliminar el poder tan fácilmente como Él lo otorga.
Este episodio subraya que Dios no ha renunciado a su soberanía y continúa gobernando sobre la humanidad. La restauración del reino de Nabucodonosor, condicionada al reconocimiento de la soberanía divina, sería un milagro que demostraría que es Dios quien establece y destronó a los reyes. Una lección de humildad y reconocimiento del verdadero poder divino en medio de las ambiciones humanas. Nabucodonosor fue advertido por Daniel de que necesitaba reconocer y corregir sus errores para evitar el juicio divino, que incluye la expiación de sus pecados por actuar justamente y mostrar misericordia a los oprimidos, lo que sugiere que esto podría ser una forma de prolongar su periodo de paz y estabilidad. Este consejo refleja un principio espiritual presente en las Escrituras. El arrepentimiento puede cambiar el curso de una sentencia divina, como se ve en el caso de Nínive después de la predicación de Jonás. Sin embargo, Nabucodonosor no siguió este consejo y se enfrentó a las consecuencias un año después, cuando su orgullo le llevó a proclamar la grandeza de Babilonia como su propio logro, sin reconocer la mano de Dios en sus éxitos. Esta declaración de autosuficiencia provocó el cumplimiento del juicio divino. Se le despojó de su humanidad y vivió como una bestia hasta que reconoció la soberanía de Dios. La transformación de Nabucodonosor en un estado menos humano, viviendo al aire libre y sufriendo la dureza del tiempo, fue una demostración física de su caída espiritual y mental. Este periodo de humillación duró 7 años, durante los cuales Nabucodonosor experimentó una pérdida total de dignidad y poder, una lección viva de que el verdadero dominio pertenece solo a Dios. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar a la caída y que reconocer la autoridad y la misericordia divinas son la clave para la verdadera grandeza. A pesar de sus impresionantes logros y la magnificencia de Babilonia, Nabucodonosor tuvo que aprender que todo poder y autoridad provenían de Dios, y que solo reconociendo esto, se puede esperar restaurar la paz y la estabilidad verdaderas. El juicio divino se cumplió inmediatamente con Nabucodonosor, quien fue removido de la gente y comenzó a vivir como un animal, comiendo hierba y estando al aire libre bajo el rocío del cielo. Su aspecto cambió tanto que su cabello creció largo como las plumas de un águila y sus uñas como las garras de los pájaros. Este estado en el que una persona cree ser un animal y actúa como tal se conoce como zoantropy o boantropy en el caso específico de Nabucodonosor. Aunque los registros históricos de Babilonia no mencionan estos 7 años de locura de Nabucodonosor, el historiador griego que escribió en 268 a.C. menciona un episodio en el que Nabucodonosor fue poseído por algún dios y desapareció. La ausencia de registros sobre la actividad gubernamental de Nabucodonosor entre 582 y 575 a.C. sugiere un periodo de inactividad que coincide con la narración bíblica, a pesar de que los líderes de la época a menudo ocultaban sus debilidades o fracasos. Después de 7 años, Nabucodonosor volvió a ser prudente y fue restaurado por el poder de Dios. Al ser restaurado, Nabucodonosor alabó al más alto, reconociendo que solo su poder es eterno y que resistirse a él es inútil. Este cambio de actitud marcó una gran diferencia con su anterior arrogancia y autosuficiencia. La experiencia de Nabucodonosor nos recuerda que Dios tiene control sobre los reinos de la tierra y que el orgullo humano no tiene lugar ante él. A través de este episodio humillante, Nabucodonosor aprendió que el verdadero poder pertenece solo a Dios y que cualquier posición de autoridad que las personas hayan tenido proviene de él. Su regreso al trono después de reconocer la supremacía de Dios muestra la misericordia de Dios y la posibilidad de redención para aquellos que han sido profundamente afectados por su propio orgullo. Es notable que cuando Nabucodonosor fue restaurado a su trono, experimentó una grandeza aún mayor que antes, demostrando así el principio bíblico de que Dios exalta a los que lo honran.
Esta situación pone de relieve la generosidad y autenticidad del perdón de Dios, además de mostrar cómo Dios busca glorificarse a sí mismo a través de las naciones. Al principio, al llevar los tesoros del templo de Jerusalén a los templos de sus dioses, Nabucodonosor pudo haber pensado que sus dioses eran superiores al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, al final de Daniel 4, Nabucodonosor reconoce al Dios verdadero y comparte abiertamente esta revelación, convirtiéndose en un testimonio de las obras de Dios. Después de este evento, Nabucodonosor ya no es mencionado en las Escrituras, sin más detalles sobre su espiritualidad posterior. Parece razonable suponer que se sometió a la autoridad de Dios y confió en él. Difícilmente un rey pagano haría una declaración de fe tan profunda como la de Nabucodonosor, donde alabó y reconoció la justicia de Dios sin haber experimentado un cambio de corazón genuino. Este cambio no solo muestra la ausencia de resentimiento por las pruebas experimentadas, sino también una actitud de humildad y aceptación, lo que sugiere que Nabucodonosor pudo haberse convertido verdaderamente en creyente. Además, algunos ven en la historia de Nabucodonosor un paralelo profético con el destino de las naciones gentiles. Su locura simboliza el rechazo de Dios por parte de estas naciones. Su caída representa el juicio divino, y su restauración anticipa la redención que algunos experimentarán en el reino milenario. Es crucial aprender de Nabucodonosor y evitar la arrogancia y el orgullo, adoptando en su lugar la humildad ejemplificada por Jesucristo. Al concluir esta reflexión, recordemos la importancia de mantener la humildad y siempre reconocer la soberanía y justicia de Dios en nuestras vidas. Si este contenido fue valioso para usted, le pido su apoyo con su suscripción, para que no se pierda ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!